Bien, buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. A continuación les voy a hablar sobre el sobreajuste y regularización del curso Fundamentos de Aprendizaje de Máquina. Mi nombre es Jesús Alejandro Aguirre González. Entonces, dentro de los 4 puntos a tratar serán la maldición de la dimensionalidad, diagnóstico de modelos con problema de ajuste, regularización de regresión lazo y RAIS y regularización de árboles de edición poda. Entonces, cuando hablamos de la maldición de la dimensionalidad, tendríamos que atribuir este nombre a Richard Bellman, un matemático aplicado cuya mayor contribución fue la metodología denominada programación dinámica. Bellman estudió matemáticas en la Universidad de Brooklyn, donde obtuvo el pregrado y luego la maestría en la Universidad de Wisconsin. Entonces, ¿qué es la maldición de la dimensionalidad? Son problemas que nos dan el exceso de variables independientes en un dataset. Cuando tenemos muchas dimensiones, estas surgen a nivel estadístico. Sin embargo, siempre deseamos que nuestro modelo sea lo más preciso posible, pero cuando tenemos muchas dimensiones surgen problemas a nivel estadístico y más aún cuando tenemos diferentes variables con características poco importantes. Esto lleva a que la predicción del modelo caiga. Cuando hablamos de la maldición de dimensión, estamos hablando que estas se manifiestan en dos maneras. La distancia media entre los datos aumenta con el número de dimensiones y la variabilidad de la distancia disminuye exponencialmente con el número de dimensiones. Entonces, hablemos del efecto de la dimensión de la distancia. Podemos observar la distancia que existe entre los puntos. Al adicionar otra dimensión sucede lo siguiente. Los puntos están en un plano, pero sus distancias se han incrementado. Entonces adicionaremos una dimensión más. Con 3 puntos o 3 dimensiones, las distancias se incrementan más. Si añadimos una dimensión más, veamos lo que sucede para cuando nuestra cuarta dimensión tiene el valor de 0. Estos puntos Estos puntos se separan más aún de los demás. Esto nos lleva a que necesitamos más puntos para que el modelo pueda hacer sentido de los datos. Entonces, dentro de las soluciones, tendríamos que la descomposición nos permite colocar las características en datos que resultan más fáciles de interpretar y analizar, ya que el algoritmo tendrá menos problemas. Poder usar diferentes estrategias como el uso de EI vectores o la predicción de altas dimensiones o dimensiones inferiores. Adquirir los datos correctamente y precisos nos ayudarían a reducir los problemas que podemos tener con la alta dimensionalidad. Hablando sobre el diagnóstico de modelos con problema de ajuste, curvas de entrenamiento, nos enfocaremos en el concepto. ¿Qué son las curvas de entrenamiento? Las curvas de aprendizaje son herramientas de diagnóstico ampliamente utilizadas en el aprendizaje automático para algoritmos que aprenden de un conjunto de datos de entrenamiento de forma incremental. En el aprendizaje automático es esencial evaluar el rendimiento de un modelo para garantizar y se comporten de manera adecuada en datos nuevos y no solo en los datos de entrenamiento. Entonces, sobre la interpretación de las curvas de entrenamiento, tenemos 3 puntos importantes. Entrenamiento versus validación, sobreajuste overfitting y sobreajuste underfitting. Sobre la utilidad en la toma de decisiones. La curva de entrenamiento son herramientas cruciales para la toma de decisiones al entrenar modelos, y estos nos llevan a poder identificar el sobreajuste, identificar el subajuste y optimizar el tamaño en conjunto de datos. Con respecto a la regresión lazo y RAID. La regulación en regresión, estos métodos fuerzan a que los coeficientes del modelo tienden a 0, minimizando así el riesgo de overfitting, reduciendo varianza, atenuando el efecto de la correlación entre predictores y reduciendo la influencia en el modelo de predictores menos relevantes. Entonces, cuando hablamos de la regresión lazo, estamos hablando de un modelo de regresión, que es un método de análisis de regresión que realiza selección de variables y regularización para mejorar la exactitud e interpretabilidad del modelo estadístico. Con respecto a la regresión RAID, es un modelo de regresión no paramétrico capaz de modelar relaciones lineales y no lineales entre variables predictoras y sus resultados. Cuando hablemos de estos dos
estos dos modelos, la principal diferencia entre estos dos es que el primero consigue que algún coeficiente sea exactamente cero, por lo que se realiza una selección de predictores, mientras que el segundo no llega a excluir ninguno. Cuando hablamos de la regulación de árboles de edición poda, veamos qué es la regulación en árbol de edición. Este tipo de modelo nos permite evaluar mediante una representación gráfica los posibles resultados, costos y consecuencias de una edición compleja. Este método es muy útil para analizar datos cuantitativos y tomar una decisión basada en números. Sin embargo, ¿qué es la poda? La poda es un proceso de eliminar selectivamente ramas o subárboles de un árbol de edición para simplificar su estructura y mejorar la generalización del árbol. Entonces, se eliminan las partes del árbol que no proporcionan información significativa o que están sobreajustadas sobre datos de entrenamiento. Cuando hablamos de la motivación para la poda, estamos hablando de la mejora de la generalización. Entonces, la poda ayuda a que el modelo generalice mejor a nuevos datos, conduciendo a un rendimiento más confiable. Con respecto a la simplicidad del modelo, los árboles de poda o los árboles podados tienden a ser más simples y fáciles de poder interpretar. Con respecto a la reducción de riesgo sobre ajuste, la poda reduce la probabilidad de sobreajustar al limitar la profundidad y la complejidad del árbol. Como conclusión, la regularización es una herramienta fundamental para mejorar el rendimiento, la estabilidad y la generalización de los modelos de aprendizaje automático. También nos ayuda a encontrar un equilibrio entre el modelo que se ajusta bien a los datos de entrenamiento y un modelo que lo puede realizar o que permita realizar predicciones precisas en datos no vistos. Es importante y esencial en la construcción de modelos efectivos y robustos. Muchas gracias.